pero secuestro de niños. Pero los niños hay que quitarlos de la guerra, como sucedió con la República y la Guerra Civil Española. Ningún padre ha protestado, decía la portavoz de no sé cómo se llama, la portavoz del Kremlin. Decía, no, si no son 12.000 niños lo que dice Zelensky que hemos secuestrado, nos hemos llevado 700.000, todo lo que hemos podido, lo que los padres nos mandan, porque no pueden estar en la guerra. Bueno, pues por eso se le considera que es un crimen contra la humanidad. Pues los niños están seguros y estupendos, porque además son pues, o rusos étnicos o rusófonos, ¿no? Y ningún padre ha protestado. Bueno, la Unión Europea, que es la lacaya, en algún sitio me han puesto de titular, se ve que lo diría yo en alguna charla de esta, que es la prostituta de Estados Unidos. Denuncio y advierto sobre el extraordinario impulso militarista que viene creciendo en Alemania. Alemania, siempre Alemania. Desde su reunificación y sobre todo desde que un gobierno tripartito, con aparente dominio de la izquierda, se entrega a Estados Unidos. En ese tripartito figuran los verdes. Los verdes son unos ecologistas degenerados, no tienen nada de ecologistas. Ya hace tiempo que yo les sigo la pista y hace pues 10 o 12 años que ya dije, estos son liberales, una nueva versión de liberales, y esto, que nadie espere nada especial de aquellos que eran antimilitaristas y pacifistas. Cuando lograron recabar, pues llegaron a tener 20 y tantos diputados en el Bundestag, en el año 82, 83. Bueno, son unos ecologistas degenerados, es decir, no tienen nada de ecologista, los verdes. Y los socialdemócratas, los de siempre. Los socialdemócratas son los que mandaron asesinar a la Luxemburgo y a Lichner, etcétera, etcétera. Los que se dedicaron a limpiar a los espartaquistas en el año 18, 19, 20, en fin, después esos son los socialdemócratas, concretamente de su gran dios, de Weber. Bueno, más sobre Alemania. Bueno, este gobierno tripartito alemán se entrega a Estados Unidos y a la rusofobia, quizá más importante todavía, a su obsesión histórica por apoderarse de Ucrania. Porque Ucrania siempre ha sido objeto de deseo de Alemania. Las dos veces que Ucrania ha sido independiente, república, en el siglo XX, primero en 1917 y 18, aprovechándose de la confusión de la revolución bolchevique, y luego en 1941-43 pues con la invasión nazi. En ambos casos con la protección y la ocupación alemana de Ucrania, y solamente en esos casos. Cuando dice Putin que hay que desnazificar, sabe muy bien lo que dice. Putin sabe muy bien lo que dice, se sabe la historia de Europa y de Rusia y de la URSS muy bien, mucho mejor que Biden. Bueno, y sabe además lo que tiene que hacer. Y no se ríe, no es como Biden que va sonriendo siempre y tal. Biden, Putin no se ríe, no encuentra que tenga ninguna gracia la política internacional. Bueno, así que siempre ha tenido su apetencia por Ucrania y las regiones del Cáucaso, con su petróleo del mar Caspio, siempre han querido ir por allí, han atacado a Rusia, a la URSS y luego a Rusia por ahí, o sea, la URSS las dos veces, ¿no? Y vuelve a ganar actualidad ante nuestros ojos, y conciencias resurgen. El Lebensraum, el impulso vital de esos alemanes que consideran que son muchos en poco territorio y con pocos recursos naturales, por lo tanto necesitan siempre más, y siempre hacia el este, realmente. También Francia ha sido víctima, Francia, Holanda, Bélgica, en fin, pero sus apetencias han sido siempre hacia el mundo eslavo, eslavos a los que consideran Untermenschen, especialmente los rusos, subhumanos. Y lo dicen, y lo han dicho, y lo han escrito, etcétera, etcétera. Yo le llamo eslavófagos. Cuando invadieron la URSS en el año 41 querían liquidar 100 millones de momento muertos, en fin, como botín de guerra, digamos, y luego esclavizar a los demás y naturalmente apoderarse de toda la Siberia, ¿no? Y el Drang nach Osten, la marcha hacia el este, claro, es otra frase, otra expresión de los alemanes que miran siempre al este, ¿no? Señalo el triste papel desempeñado por una Ucrania sacrificada por sus élites ultranacionalistas, ultraderechistas, con bien visibles ribetes filonazis, asomando por doquier. Un país abocado a la autodestrucción
por empeñarse en hostilizar a Rusia y a las minorías rusas, rusófonas o rusófilas en su territorio. Pero ¿alguna vez alguien ha vencido a Rusia? Ha habido guerras y Rusia ha sido humillada de vez en cuando y tal, pero vamos, no como en el siglo XIX en concreto, acordado de la guerra de Crimea, en que todas las potencias occidentales fueron contra Rusia, aliadas con el Imperio Turco, etcétera, etcétera, ¿no? La guerra que se consideró por algunos la primera guerra europea, gran guerra europea seguramente, ¿no? Pero luego se ha repuesto, claro, es decir, eran guerras todavía elegantes, que tenían unos tratados, se perdían territorio y en el siguiente tratado se recuperaba, etcétera, etcétera. No me refiero a eso, me refiero a esas grandes agresiones tipo Napoleón, tipo Hitler. Nunca se ha vencido a Rusia. Y finalmente hablo del gobierno de Pedro Sánchez, con sus ministros peleles, José Manuel Álvarez, que creo que es más bien tonto que listo, y en cualquier caso es un pelele, digamos, un triste pelele, y Margarita Robles, la ministra Sargento, que llamo yo, que a juzgar por lo que cuenta, lo que dice, la cara que pone y su tal, yo creo que no iba a clase de Derecho Internacional cuando estudiaba en la facultad, y mira que jueza, se la saltaba. Demuestra que no tiene ni puta idea de Derecho Internacional. Naturalmente no es así, pero parece, ¿verdad? Es otra, los dos pilares de lacayos que tenemos pues son estos dos, más luego Borrell, pero eso está en otro, sí, aquí lo cito, ¿no? Y para pasmo y rubor de tantos, el patético papel itinerante de un tal Borrell, jacobino, que fue socialista, devenido el lacayo en jefe del americanismo vulgar de siempre. Hay que ver este tipo, este ingeniero aeronáutico, las cosas que hace, las cosas que dice, más militarista que cualquier otro líder europeo. Se empeña en que Europa tenga su propio ejército y los Estados Unidos se ríen, pues eso no lo vamos a consentir nunca. Vosotros siempre tenéis que hacer lo que nosotros digamos. Vais a ser instrumentos nuestros, nos vais a comprar las armas a nosotros, pero ¿qué te has creído tú? Bueno, pues él se lo cree. Así que, total que me refiero a una España oficial que no dudo en calificar de agresiva, ridícula e irresponsable en esta crisis y en este escenario, porque no tenemos ningún problema con Rusia y, sin embargo, estamos, de hecho, en guerra con ella. Nada más. Bueno, muchas gracias, Pedro. Nada, ahora vamos a abrir una intervención de preguntas para que dé lugar a un debate, a un coloquio, a lo que consideremos. Yo, como no he dicho nada absolutamente antes, sí que me gustaría incidir en la importancia de este libro y del tema de la información, en la sociedad de la información, digamos, aunque la sociedad de la información ha existido siempre, la información siempre ha sido poder, ¿no? Lo que pasa que ahora, bueno, pues estamos como muy saturados de ella, ¿no? Y hay varias contradicciones que son llamativas. O sea, estamos en la guerra esta de Ucrania y Rusia, que la tenemos cerquita, digamos. Estamos en el este tecnológico, en el momento más tecnológico, de desarrollo tecnológico, y qué poquito sabemos de la guerra de Ucrania, y bueno, luego que ves algún telediario que te ponen un mapa que dice, no, aquí ha pasado esto, lo otro y tal, eso si no fuera tan triste sería un cachondeo, ¿no? Pero por eso yo creo que es importante que tengamos análisis de base, como lo que nos propone este libro, porque no se trata solo de... Luego, cada cosa se desmonta por su lado, pero también hay Open Book en sí, ¿no? Que cuando le desmonta lo de los 12.000 niños, ya te vienen ahora con otra, ahora que sí esto, ahora que sí una central nuclear, ahora sí no sé qué, y entonces creo que este libro que nos da un empaque y una base sobre la que partir, ¿no? Y yo creo que es muy importante. Así que nada, cualquier tipo de pregunta o intervención, vais levantando la mano y yo voy tomando nota y os voy diciendo, bueno, de uno en uno sin más. ¿Quién está la palabra? Bueno, me parece interesantísimo lo que ha expuesto y el contarnos un poco la realidad de lo que ocurre allí. Pero además yo pienso que aquí nos están contando una gran manipulación y mentira de lo que realmente ocurre. Que también nos manipularon y nos mintieron en la guerra de Yugoslavia. Y no digamos ya en la Segunda Guerra Mundial, cuando nosotros mandamos a soldados
con el uniforme de otro ejército, sin declarar la guerra, a matar a rusos, lo que le llamaron la División Azul. Y esas palabras, Rusia es culpable, la dijo Serrano Súñez en la calle de Alcalá desde el balcón de la Falange, inventándose un cuento, porque Rusia no había atacado ni había dicho nada. Y después, cuando termina la guerra, que desde el punto de vista del derecho, la gente que entra con otro uniforme y en un país extraño se declaran que son bandidos y se les puede matar, Rusia devolvió a la gente en un barco, se mira a mí, que Franco, con toda la poca vergüenza, no quería negociar y tuvo que negociar la Cruz Roja francesa para traer el barco. Y lo trajeron como si fueran héroes. Y eran unos traidores y unos asesinos que se metieron en un país que no le había hecho nada a matar a rusos. Es decir, que la historia viene ya de largo. Y los rusos se han portado con nosotros generalmente bastante bien, acogiendo a los niños de la guerra, en fin, haciendo bastantes buenas cosas por ellos. Y es una vergüenza que ocurra esto, que nos sigan manipulando como nos están manipulando. Así que este libro, que llama la atención y descubre bastante la verdad de lo que está ocurriendo, me ha parecido interesantísimo y por eso he venido. Y le agradezco mucho su trabajo. Efectivamente, Rusia es culpable es el eslogan de la División Azul, claro. Claro, Rusia es culpable, así con interjecciones, gente no muy versada y que no se acuerda de esto, que no lo ha estudiado tal, dirá, Rusia es culpable, o sea, que entonces es un libro más de todos que ponen a parir a Rusia, ¿no? Pero claro, hay que leer el subtítulo, ¿no? Entonces, en una de estas presentaciones me decía el amigo que le encargamos hacer el cartel, pues se olvidó del subtítulo, simplemente puso Rusia es culpable. Yo le dije, no, tienes que poner el subtítulo, cinismo, histeria y hegemonismo, la rusofobia occidente. Dice, o sea que es al revés. Dice, pues pon Rusia no es culpable. Digo, no, hombre, no, sé que... Total que por eso me he echado mano del eslogan aquel de los banderines de enganche. Hay aquí, he puesto que por cierto lo han reproducido mal, pero bueno, el cartel, con el yugo y las flechas y tal, Rusia culpable, aquí está al principio. Porque el primer capítulo pongo a parir a España, recordando eso. Pero seguimos con Rusia culpable. Seguimos, el mismo eslogan, con pocas variaciones. Y aquello fue gravísimo, porque mandar una división que se fue renovando y que, por cierto, dejó 5.000 muertos allí, la mayoría ahí están. Junto a la Wehrmacht y con uniforme de la Wehrmacht, en el cerco del Leningrado, más o menos, que produjo también 1,5 millones, una cosa extremadamente cruel aquellos 2 inviernos, pues eso no se debe perdonar nunca, ¿no? Bueno, los prisioneros anduvieron por Siberia, no lo pasaron bien, claro, muchos, y luego los que volvieron en Semiramis, pues eran 200 y pico, me parece, sí, desde Odessa, sí. Adri, venga. Sí. Bueno, partiendo de la base de que Ucrania pues, no deja de ser